Es un tema para aquellos que ya no conviven y que tienen hijos, y aún para los que no tienen hijos, porque la cuota alimentaria no solamente es un deber entre los padres y los hijos, también es viceversa y también es entre esposos. Entonces, es un tema que definitivamente es importante cuando uno toma una decisión, de dejarlo en claro. Como hablábamos recién afuera de cámara, es importante que entre las decisiones que uno toma en lo sentimental también aclarar cómo va a seguir la vida familiar, porque un divorcio, un cese de la convivencia, sin lugar a dudas, es un hito en la familia, cambia la realidad familiar, y también cuando tenemos hijos, sin lugar a dudas, para ellos es una modificación enorme. Y poner eso por escrito, tenerlo regulado, muchas veces le da previsibilidad a la familia, y esto evita conflictos que antes no existían para que no existan ahora que ya están separados. O sea, si hubieron conflictos que llevaron a la separación, que esto no siga siendo un tema por el cual sigan conflictuados o creen nuevos conflictos. Entonces, el primer paso para poder hablar de este tema es buscar asesoramiento. Y en esto dejar por escrito legalmente cómo se van a organizar con el tema cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque aquel que tiene que abonar la cuota alimentaria tiene serias sanciones en caso de incumplimiento de esa cuota. Pero acá la pregunta es qué pasa cuando cambia la situación laboral de aquel que tiene que pagar la cuota de alimentos. Por indemnización por despido, porque cierra el negocio, porque cambia de persona en relación de dependencia a monotributista o autónomo o a responsable inscripto, cuando viene otro hijo también de la nueva familia que se constituye, bueno, lo normal que puede suceder en el devenir de la vida. Entonces, pueden darse situaciones en las que aquel que paga la cuota alimentaria diga, no, ya no la puedo pagar como lo habíamos establecido, y sin el asesoramiento adecuado comienza a incumplir la cuota que había acordado. Entonces ahí tenemos un gran problema legal. ¿Por qué? Porque sí o sí esta modificación tiene que hacerse también legalmente. O sea, si hay un acuerdo sobre cómo pagar la cuota de alimentos, el incumplimiento o la modificación, mejor dicho, de ese régimen de cuota alimentaria tiene que también ser legal. ¿Por qué? Porque trae consecuencias en todo lo que tiene que ver con el ámbito económico. Principalmente, digamos, lo más leve son los intereses que genera el no tener al día el pago de la cuota alimentaria. Eso es lo más leve en sanciones de cuota de alimentos, sobre todo cuando uno entra a conocer que uno no solamente es el que está, digamos, afectado al pago de la cuota, sino también el grupo familiar. O sea, si tengo padres con jubilación, con pensiones, o hay muchos casos de aquellos que se insolventan para no pagar la cuota de alimentos también. Entonces, estas situaciones sí se dan muchísimo, Alejandro, es lamentable, pero sí suceden tantas veces. Puede ser que la modificación económica de la persona que tiene que dar la cuota sea para menos o para más, digamos, ¿no? O sea, sea mejor la situación. En ese caso, quien tiene que pedir la modificación es la persona que recibe la cuota alimentaria, ¿no? Hay acuerdos en donde nosotros, por ejemplo, en mi estudio colocamos un tipo de cláusula en donde la persona se compromete a iniciar la cuota alimentaria con un determinado monto mientras sea esa la situación laboral, y se compromete a que cambiando esta situación de autonomía o de monotributo social, lo que fuese que tenga esa persona y pase a ser una persona en relación de dependencia o empiece a tener otra categoría dentro de lo impositivo, modificaría entonces el monto que estaría pagando de cuota de alimentos. Eso también, ¿no? Es importante hacerlo. De todas maneras, hay que dejar en claro, Alejandro, que la cuota alimentaria se puede modificar siempre. En la Argentina más que nunca, digamos, porque en todo momento la inflación nos modifica todos los niveles de ingresos que tenemos. Entonces, se puede modificar la cuota por el paso del tiempo, por la inflación, por el cambio de etapa de evolución de nuestros hijos. No es lo mismo lo que gastan un niño de 5 años a lo que gasta un adolescente, que ya empieza a salir un poco más, que tiene sus amigos, que tiene otras actividades, ni hablar cuando tenemos un niño, uno de nuestros hijos con alguna enfermedad. Entonces, eso también hace que la cuota se pueda modificar las veces que sean necesarias.